Hola, ¿cómo están? Estamos comenzando esta transmisión en vivo del día de hoy, súper especial porque nos va a estar acompañando la escritora Francisca Solar. Ahí ya se están uniendo los primeros participantes. Hola, hola. Hola, Fran. Bienvenida y bienvenidos todos. Vamos a ver aquí si nos funciona. Estamos esperando. Hola, Francisca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? bien, bien. ¿Y tú? Bien, muy bien. Soleado este domingo, así que rico. Hace bien para el ánimo, el sol, al menos No, aquí en y Santiago. esperando la primavera también, ¿no? Sí, ya se siente el calorcito ya. Sí, ya estamos efectivamente en primavera, ya se siente por aquí. Sí, súper bien. Bueno, Francisca, darte la bienvenida, agradecerte en primer lugar por estar Gracias. De acompañándonos nada, en esta de instancia que nada, de nada. Saludo a eh, todos los que se están conectando. sí. Y bueno, vamos a comenzar primero comentando que esta instancia se genera a través de este vínculo con DAFE, ¿cierto? Para poder comentar como parte del Departamento de Lenguaje sobre este concurso que tenemos como colegio, conmemorando los 50 años ya de nuestro colegio, y que es un concurso de microcuentos y de microrelatos. Entonces, por eso tenemos a la escritora aquí destacada, Francisca Solar. Fran, tengo una Gracias. presentación antes Dígame. de poder comenzar, así que para que los demás te puedan ahí conocer. Bien, nos acompaña Francisca Solar, escritora y periodista chilena. Destaca su carrera como periodista en distintos medios digitales como la televisión, radio, diarios, revistas y plataformas web, pero es la carrera como escritora la que comienzas desde muy pequeña y te haces muy conocida en el año 2003 tras el éxito de la fanfiction El ocaso de los altos elfos, que leí por ahí que tiene ya más de 3 millones de lecturas o más. Que lleva muchísimo tiempo publicado, imagínate, hoy no quiero ni contar, pero lleva muchísimos años, lleva 17 años publicado. Sí, Entonces, por supuesto que ha dado varias veces la vuelta al mundo, digamos, ya muchas veces, mucha gente ya lo ha leído, ha sido un privilegio realmente que me lea tanta gente. sí, sí. Bueno, y en el año 2005 fuiste fichada por Penguin Random House en España, siendo la chilena más joven en firmar un contrato de edición internacional. Bueno, en esta parte, si es que hay algún error, tú ahí me vas corrigiendo. Has Sí, yo te sido corrijo. publicada por 13 libros, si no me equivoco, Ujú. ¿ya? Sí, tres hasta el Publicada momento. en 16 países y 5 idiomas, más de 10 años impartiendo talleres de narrativa y 14 años realizando visitas a distintos establecimientos educacionales. Entre los Así libros es. destacados encontramos Igual a mí, distinto a ti, Sobre ruedas, ambos libros, ¿cierto?, sobre la inclusión, Los viajes secretos de Pascualina, 100 días escribiendo, que vamos a hablar de ese libro más Vamos a hablar ratito, de ese. claro, de ese, y bueno, el último como novela dirigida especialmente quizás como a un público más adulto, que fue Los últimos días de Clayton y Co., Así ¿cierto? es. Bien, Así darte es. la bienvenida nuevamente, Francisca, y bueno, y decirle a todos los que nos Gracias. están acompañando a través de nuestra transmisión, si tienen alguna preguntita, las podemos ir respondiendo en ese momento, ¿ya? Francisca, bueno, para poder comenzar, para que podamos conocer un poco más sobre este papel de escritora, saber de dónde nace, de dónde viene, desde dónde viene tu interés por la lectura y por la escritura. A ver, yo soy un poco una excepción a lo que se suele contar ¿Ya? de dónde vienen los escritores o cómo surge como el interés por la literatura, ¿sí? Hay mucha gente que cree que obligatoriamente un escritor nace de una familia muy lectora o que tiene una gran biblioteca o donde, ¿no? donde los adultos responsables eran adultos lectores, entonces uno creció con ese ejemplo, etcétera, ¿sí? ¿Eso ocurre? Por supuesto que ocurre, lógico, obviamente sí, pero no fue mi caso, en lo absoluto.
¿sí? Por eso es que yo digo que es un poco peligroso decir que los escritores nacen solamente de casas donde se fomenta mucho la lectura. No necesariamente tiene que ser así, para nada, ¿sí? En mi caso no fue así, mis papás no leen, en mi casa no había biblioteca, yo nunca vi en el fondo a mis papás leyendo, nadie nunca me incentivó la lectura, no, en mi casa no existe, no saben de dónde salí, básicamente, porque yo siempre sentí una curiosidad muy grande por las letras, sobre todo por la palabra escrita. Yo aprendí a escribir sola, aprendí a leer sola y entré al colegio leyendo, porque era lo que más me obsesionaba en la vida, ¿no? Las letras, las palabras. Entonces, por eso pasé mis primeros años de colegio, hasta como quinto básico, pasé todos los recreos en la biblioteca. Yo me devoraba el diccionario. Esa claramente era lo que más me interesaba en la vida, era la lectura y la escritura. Pero es algo en el fondo que yo te podría decir que no es que alguien me lo haya inculcado, no es que yo lo haya aprendido de alguien o de algún sector, nada. Yo de verdad como que nací con estas ganas de leer y de escribir, de consumir historias, de crear historias. Es lo que siempre me ha interesado, nunca me ha interesado ninguna otra cosa como con ese nivel de intensidad. Y como te digo, en mi familia nos explican de dónde salí porque ellos saben perfectamente que ellos nunca me inculcaron esto. Siempre lo encontraron una rareza. Yo vengo de una familia con 5 hermanos, ninguno de ellos es humanista. No están ni ahí con los libros ni con la lectura. Entonces, de verdad, yo soy un bicho rarísimo en mi casa. Eh, entonces tuve que abrirme paso bastante sola en ese sentido y bueno, y en ese caso la biblioteca de mi colegio fue fundamental porque ese era el lugar donde yo pude refugiarme durante muchos años, encontrando en el fondo este espacio, no solo para la lectura, sino que también para desarrollar la escritura, sin duda. Ujú. Claro, y bueno, quizás fue ese mismo espacio como de biblioteca que te permitió la lectura de diversos textos. Sí, Y mi claro. pregunta ahora es, la lectura de diversos textos, conocer como varias experiencias, ¿te permite a ti como lector pasar a este papel de escritor también de diversas experiencias o de distintos temas? Sí, o sea, ¿Ya? sin duda. Ahí depende, en realidad depende mucho del escritor. Hay escritores que son, que tienen focos muy específicos. Hay otros autores que abarcan un poco más de temas o de miradas. La verdad es que en el arte no hay reglas necesariamente en ese sentido, por lo tanto, no necesariamente un escritor tiene que abarcar múltiples miradas o qué sé yo, para nada, puede ser que te dediques a un solo género, a un solo tipo de escritura, está bien, es prerrogativa del autor, ¿sí? En mi caso, yo siempre he sido lectora compulsiva, por lo tanto, yo leo básicamente todo lo que caiga en mis manos, ¿no? Yo cuando chica yo podía estar leyendo, no sé, da lo mismo, Edgar Allan Poe y también estaba leyendo el manual del microondas, ¿no? Para para entenderlo, ¿sí? Entonces, en mi caso, yo abarqué distintas lecturas, distintos géneros, distintos autores, porque me interesaba conocer el panorama general. Dicho eso, yo tenía preferencias muy marcadas hasta el día de hoy, ¿sí? Para mí, mis lecturas favoritas es ficción, y dentro de la ficción, terror, thriller, misterio, ciencia ficción. Ahí está mi fijación, claramente, esa es la mayor parte de la ficción que yo consumo. Y también tiene mucho que ver con lo que yo produzco, ¿sí? Mi obra en general, no todos mis libros, pero buena parte de mis libros se pueden encerrar o categorizar, ¿no? En el título de ficción paranormal. Es lo que a mí más me gusta escribir. Terror, ciencia ficción, misterio, ¿sí? No solo me gusta leer, sino que también me gusta escribirlo. Entonces, me insisto que en verdad es prerrogativa del autor qué tan amplia es la mirada, no solo en lo que consume, ¿no? Como lector, sino que lo que escribe. Depende mucho del autor. En realidad no necesariamente va por ahí la calidad, por ejemplo, del autor. No necesariamente. Sí, desde mi caso personal, para mí era muy importante abarcar un rango de lectura que fuese lo más amplio posible, porque a mí me interesaba conocer esa amplitud, ¿sí? Y por supuesto que eso de alguna manera se nota en mi trabajo literario, quizás sí, obviamente. También se nota que soy periodista, que yo estudié periodismo en la Chile. Eh, mi, eh,
Mi formación como periodista también se nota mucho en mi literatura, obviamente. ¿Sí? La investigación que hago para mis novelas o el tipo de observación de fenómenos para poder relatarlos, Sí. bueno, etcétera. Estuve viendo una entrevista donde, bueno, comentabas sobre la novela Los Últimos Días, ¿sí? De De Clayton, Clayton and Co., sí. como toda esta investigación previa que se tuvo que hacer para poder situarla en el siglo XIX, por ejemplo. Sí, claro, porque era una novela que, como era fuertemente histórica, era muy importante la investigación para que la historia sea verosímil, ¿sí? En la ficción, uno no necesariamente, no está obligado a tener que reproducir la historia tal cual como sucedió, en lo Claro. absoluto, porque la ficción es ficción, ¿sí? Yo podría haber inventado que había autos voladores en el siglo XIX, perfectamente, ¿sí? Porque la ficción lo permite, ¿sí? Ahora, es muy importante entender que para que la ficción funcione, tiene que ser verosímil, ¿sí? No necesariamente tiene que ser verdad, no tiene que ser real, tiene que ser verosímil, es decir, tiene que sonar a que es real, a que podría ser real. Esa es la idea de la ficción. ¿Sí? Entonces, cuando yo estaba escribiendo, empecé a escribir Los Últimos Días de Clayton and Co., para mí era muy importante la verosimilitud de mi historia, porque yo estaba contando una historia de terror, una historia paranormal, que eso ya está dentro del gran ámbito de la fantasía. Por lo tanto, para que esa historia tuviese verosimilitud, la base histórica era muy, muy, muy importante, cosa de que cuando el lector fuese leyendo, a pesar de que el tema específico de la novela podía ser un poquito fantasioso, como todo su contexto era muy realista, igual te deja la sensación de que, oye, esto podría haber sido verdad o esto podría haber ocurrido, ¿no? Eso es lo que buscamos con la ficción. Sea, debe causar como ese sentimiento en el lector finalmente, que es lo que yo imagino que como escritora buscas, como Eso es lo que independiente, busco, claro, como algo tengo que exactamente. hacer. Ujú. Eso es lo que se busca, ¿no? Como autor lo que uno está buscando es que el lector al leer, al terminar de leer o mientras está leyendo, diga, uy, esto podría haber sido verdad, o esto puede ocurrir, me tinca que a lo mejor esto sí ocurrió. Sí, eso es justamente lo que se busca. Sí. Bueno, Francisca, y también eres reconocida como una escritora infanto-juvenil, tus primeras obras fueron publicadas bueno, y todavía, ¿cierto?, están siendo publicadas como dentro de las edades de los niños más pequeños, como en la primera infancia, y también de los jóvenes. Sí, ¿Cómo fue tu experiencia como escritora infanto-juvenil? ¿O es? me Porque no ha dejado encanta, de me ser. fascina. Sí, hasta el día de hoy, por supuesto. Yo no, me cargan las casillas, me cargan las etiquetas en general. Entonces, yo produzco literatura para niños, para jóvenes y para adultos. Ujú. Tengo un poco para todos porque me siento con la capacidad para escribir para todos y tengo la inquietud de escribir para distintos públicos, entonces no me gusta encerrar, ¿sí? Sin embargo, obviamente, buena parte de mi producción es infantil juvenil, y es un target que me encanta porque son esos textos los que me permiten vincularme con la educación, vincularme con los colegios. Claro. Que como bien tú decías al principio, yo llevo 14 años haciendo visitas a colegios porque para mí es muy importante mi rol en el fomento lector. Para mí es indispensable que yo me involucre en el fomento lectoescritor de mi país. Entonces, sobre todo en un país como Chile, donde las desigualdades son gigantescas y donde hay mucha necesidad en el tema del fomento lector. Entonces, las visitas de autor causan un impacto muy positivo, no solo en los niños, sino que en toda la comunidad escolar, entre los papás, los profesores, los bibliotecarios, incluso los directivos. Es bien brutal lo que sucede ahí yo, en el fondo, yo sentir que un escritor vaya de visita a un colegio sea tan importante en un país donde el acceso a la cultura en general es bien limitante. Entonces, escribir para niños y escribir para jóvenes, para mí es un puente para poder establecer, ¿no? Para poder desarrollar esta tarea o este rol
que yo siento que es importante, que es el rol del fomento lector, específicamente en la educación, en contextos educativos, ¿no? Entonces, me gusta mucho la literatura infantil juvenil por eso, porque me permite estar ahí, estar presente en la educación, y una vez que entré, no me fui, nunca más, y no pienso irme tampoco. Bueno, y siempre quizás se tiene como este desconocimiento que la literatura infantil es para niños solamente, y yo creo que abarca, pero público en general, o sea, muchas veces Sí, si bien es cierto, es la primera aproximación que tienen los niños a conocer otras experiencias, a conocer diversas historias, pero también detrás está como la familia, los padres, que muchas veces también leen esta historia, y que yo creo que es importante como adultos también que vayamos como conociendo la nueva literatura infantil o la nueva así literatura que es. leen las nuevas generaciones y que uno quizás no leyó cuando estaba en el colegio. Exactamente. De hecho, yo siempre cuento la misma anécdota, que es que eh, hay varios escritores en Chile que tienen un fandom, ¿cierto? Como una masa de fanáticos que son niños, ¿no? Obviamente, ¿no? Escritores infantiles que los niños son los fanáticos de ese escritor o de sus libros, qué sé yo. A mí me ha pasado un fenómeno bien especial, y es que la gran parte de mis fanáticos, de mis lectores de mis libros infantil juveniles, no son niños. Por supuesto que me escriben niños igual, y lógico que sí, pero la mayoría no son niños. Quienes leen mi literatura infantil juvenil son sus papás, son los profesores, son bibliotecarios. Esos son los fans. Yo cada vez que lanzo un libro nuevo, infantil o juvenil, y hago el lanzamiento, ¿no? O la firma, ¿no? La charla y no sé qué, quienes están ahí haciendo la fila para comprar el libro, para tener la firma, para decirme si les gustó o no les gustó, son puros adultos en general. Entonces, se ha dado un fenómeno maravilloso en ese sentido, que me encanta porque creo que ha sido orgánicamente, resultó así, entonces me parece perfecto. Y en ese sentido siento que por eso es que ha funcionado tan bien todo este trabajo que yo, de tantos años que llevo haciendo en colegios, porque ha repercutido mucho en la comunidad educativa. Ujú. No solo en los niños, no solo en el lector final, que por supuesto que es una meta muy importante, pero no solo repercute en el lector final, sino que repercute en todo lo que rodea al lector final. Y eso es asombroso, me encanta. Yo creo que es muy interesante que esta figura de papá, mamá, de profe, de bibliotecario, que son finalmente los mediadores de lectura, o sea, cumplen esa misma función Exacto. de mediar, de estar ahí, de acompañar, de quizás muchas veces estar ahí como presionando a que se lea, pero están ahí, como que tienen esa función de decir, ya, tú tienes que leer este libro y quizás yo lo leo para conocerlo, para ver, entonces es como ese trabajo que muchos papás lo hacen y que bueno que sea también de esa forma, como a un público distinto. Sí, Sí, como digo, ha sido maravilloso esto de poder ver durante todo este tiempo cómo mi literatura infantil juvenil ha llegado a grupos, no necesariamente a lectores individualizados, sino que a grupos, a una familia específica o a un curso específico, o a unos papás, ¿no? Eso ha sido muy bonito de ver, y como te digo, me encanta y voy a seguir en eso de todas maneras. sí, bueno, y también en la diversidad que has presentado como escritora, yo creo que también tiene mucha relación, po. Y ahora me quiero Seguro. enfocar un poco como de esa diversidad de escritora. En este libro, 100 días escribiendo, bueno, que es un libro bastante particular, que lo vamos a comentar porque es lo que nos convoca también hoy día. No sé si nos pudieras tú como Así comentar es. cómo nace la idea de este libro, cómo lo trabajaste. Sí, a ver, es un libro que fue muy entretenido de hacer, fue una experiencia muy entretenida. A ver, 100 días escribiendo es un experimento que yo hice el 2014, hace un tiempo ya. ¿Y de qué se trató este experimento? Es que en mis redes sociales yo me autodesafié a escribir un cuento diario, un cuento cada 24 horas, durante 100 días seguidos, y donde cada cuento tenía que tener máximo 100 palabras. ¿Sí? Yo me autodesafié a este, como digo, experimento.
y que resultó tremendamente bien, resultó muy, muy, muy bien, resultó muy entretenido. Y fue un desafío para mí, porque yo hasta ese momento nunca había escrito un microcuento. Yo soy novelista, yo soy de novela, yo soy de largo alcance, soy de mucho texto, ¿no? Entonces, escribir microcuento era un desafío gigantesco para mí, porque nunca lo había hecho, ¿sí? Pero el microcuento tiene la gracia de ser un formato. Ay, espérenme un segundo, que no tengo idea qué sucede con mi perro. Espérenme. Gordo, ¿qué pasa, mi cielo? Es que yo creo que toda la gente que está aquí, o si es que no me siguen, conocen a Scotty. Entonces, ¿qué pasa, gordo? Ven aquí. ¿Qué pasa, mi cielo? Ven. Que venga a Ven saludar. aquí. Sí, pues que venga a saludar si la gente lo ama. ¿Qué pasó? Ven, mi cielo. ¿Por qué, mi amorcito? Ya, bueno, te voy a seguir hablando, pero me voy a acercar a... Bueno, entonces, esto de escribir microcuentos, para mí fue un tremendo desafío, porque como no había escrito nunca microcuento, y es la versión más pequeña que existe de una historia, ¿no? Se le dice en el fondo, es la expresión mínima de una historia, es el microcuento, ¿sí? Porque hay microcuentos que son de una línea, hay microcuentos que son de unas pocas palabras, ¿sí? Entonces, es un desafío gigantesco, sobre todo para un novelista, crear microcuentos. Y esa experiencia fue notable para mí porque me di cuenta de la versatilidad que hay en el microcuento, de la cantidad de opciones que uno tiene, de la cantidad de temas que se pueden abarcar, de las formas distintas que hay, ¿no?, de expresarse en un microcuento. Y me tocó, como te digo, hacer esto durante 100 días seguidos. Tuve que escribir 100 microcuentos. Y si uno ojea un poco el libro, se da cuenta que dentro de esos 100 microcuentos hay una variedad muy grande de estilos, de voces, ¿no? Como de tipo de relato, de temas, ¿sí? De géneros, ¿sí? Mi desafío tenía mucho que ver con eso, de que cuando uno escribe novela o escribe cuento, por ejemplo, obviamente uno está supeditado a un tema específico, a un género específico, ¿no? Uno está tiene un poquito como más de reglas, ¿sí? Pero en el microcuento, en verdad, uno, ¿no? O sea, dependiendo de cuántos microcuentos quieras hacer, ¿no? Puedes abarcar una infinidad de temas, de estilos, ¿no? Eso es lo que a mí me interesó hacer con este desafío, y como te digo, son cuentos que yo iba publicando en mis redes sociales, y que los iba publicando una vez al día, ¿cierto? Y que lo iba leyendo la gente en tiempo real, y yo básicamente me iba inspirando en todo lo que encontraba, ¿no? En las, qué sé yo, en noticias del diario, en lo que conversé ese día con mi mamá, y qué sé yo, ¿no? La inspiración podía surgir desde cualquier lado para escribir estos 100 microcuentos. Y como digo, fue una experiencia muy, muy entretenida que mucha gente siguió en tiempo real al final. Y como resultó también, llegué en el fondo a este acuerdo con una editorial para publicarlo, y ahí es que nació el libro, en el fondo, 100 días escribiendo. Iba a preguntar si es que desde un comienzo la idea fue llegar a este formato de libro, o fue solamente como una decisión de decir, ya voy a escribir 100 microcuentos, uno cada día durante 100 días y listo, o Claro, se buscó como recopilar todo y poder crear ahí el producto, o sea, como te digo, la experiencia como tal, el desafío como tal, era escribir estos 100 microcuentos en 100 días. Pero nunca pensé que eso iba a ser un libro, que se iba a convertir en un objeto libro, no necesariamente. Era un experimento digital en mis redes sociales. Sí, tenía que ver con la inmediatez, era un desafío de luchar contra el tiempo, de experimentar temas, voces, técnicas, etcétera. Era realmente, para mí, era como un juego literario virtual. ¿Sí? sí, Entonces nunca realmente se me ocurrió que iba a ser un libro hasta que yo ya iba muy avanzada, no me acuerdo en qué número, pero ya iba, yo creo que como en el cuento número 70, ponte tú, 80, y ahí yo dije, ¿sabéis qué? En esta producción, en lo que ha ocurrido en este transcurso del tiempo, hay cuentos súper buenos, aquí hay un buen material,
ahí se me ocurrió, dije, ¿sabes qué? Esto podría ser un libro, ¿sí? Y hoy día claramente es uno de mis libros como más queridos, en verdad, debo decir. Bueno, el año pasado tuve la oportunidad de tenerlo en mis manos, me prestaron un libro y me fijé como en esta característica que tiene el formato del libro, o sea, que tiene una Que es textura, precioso. es como la dedicación que tuvo y me llama mucho la atención que en cada uno de los cuentos aparece incluso el nivel de batería que Sí, quedaba en tu celular al momento que lo estabas escribiendo, o sea, me pareció pero sí. increíble. Eso es mérito absoluto de Jennifer King, que fue la diseñadora del libro, ¿no? La diseñadora de Confine Ediciones, que publicó el libro. Ella, todo eso es de ella, absolutamente, porque como yo subía los cuentos a mis redes sociales a través de un pantallazo, yo escribía el cuento en mi iPad, ya en mi tablet, le sacaba un pantallazo y eso yo lo subía a Twitter y a Instagram. ¿Sí? Entonces, en el pantallazo se notaba que el día, la hora en que lo publiqué, cuánto me quedaba de batería, ¿sí? Y a la Jenny le pareció muy interesante ver, en el fondo, ese desarrollo de que al principio era mucho más ordenada la hora en la que publicaba y después empecé a publicar cada vez más tarde y casi todos mis cuentos yo los publicaba como entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana, etcétera, ¿no? Que a ella le pareció que era muy entretenido mantener todos esos elementos, ¿no? Que eran metaliterarios, y sin duda fue una muy buena decisión porque hace que el libro sea muy entretenido de leer, que sea atractivo de leer, y además el objeto libro es muy bonito. Tiene un tamaño que lo hace como casi coleccionable, esto de que tenga, sea serigrafía en tela, ¿no? Tapadura. El libro como tal es muy bonito, sí. Ahí hay un muy buen trabajo de Confine Ediciones. Yo creo que llega a ser como hasta abrazable, porque es como, no sé, Sí, es como sí, tenerlo en la mano y no sé. Bueno, y también hay un trabajo ahí de una ilustradora en estos espacios que fueron como sí. en el libro. Sí, claro que sí, la Ale Acosta hizo un trabajo precioso, que ella, bueno, domina varias técnicas, pero la técnica que a mí más me gusta y que es la que usó para este libro es collage. Ella sega en collage. Y sus ilustraciones son realmente preciosas, así que ella, claro, ella fue una tremenda colaboradora del libro como para terminar de fondo de cerrar la experiencia de los 100 microcuentos, sí. Sí, sí. Fran, mira, aquí surge una pregunta. Dice, ¿cómo ¿Ya? hubiera sido escribir este libro en tiempos de cuarentena? El libro a 100 días escribiendo. Ah, mira, bueno, yo creo que obviamente los temas habrían sido más repetitivos, quizá, ¿no? Probablemente los microcuentos habrían tratado mucho sobre encierro, distancia, nostalgia, ¿no? Probablemente habrían sido otros temas, quizá, Claro. ¿no? Algo entretenido del libro es que muchos de los cuentos tienen un código QR Ujú. y si tú escaneas ese código, te vas a una explicación o un video o una noticia, algo que es referente a por qué yo escribí eso ese día, Sí, claro. ¿sí? Y a Que, esta que le hora. da, como digo, exacto, que le da mucho sentido de realidad a la experiencia, ¿sí? Al desafío. Entonces, por ejemplo, me tocó ese año, mientras estaba haciendo los 100 días, me tocó, por ejemplo, la muerte de Robin Williams, del actor. Entonces, el día que él murió, yo en el fondo me impactó mucho su muerte y ese día yo escribí un microcuento sobre el suicidio, por ejemplo. O también me tocó ese año que también salió en las noticias la historia de una chica que tenía una enfermedad terminal y que se había cambiado de casa a cierto estado en Estados Unidos para poder someterse a eutanasia, ¿no? A suicidio asistido. Y que fue como bien polémico y bien bullado en su momento. Entonces, ese día, a partir de esa noticia, dije, ok, yo voy a escribir sobre el suicidio asistido. Y así, ¿no? Entonces, hay muchos cuentos a lo largo de los 100 días, hay muchos cuentos que tienen, como digo, estos códigos QR donde uno puede acceder a información adicional
de por qué se me ocurrió escribir eso, por qué lo hice, cuál fue mi intención, ¿sí? Que da muchas luces sobre todo a las personas que les interesa saber como de dónde uno se inspira para hacer las cosas. A mí me interesaba que los lectores tuvieran acceso a esa información también, ¿sí? Que yo siento que es muy relevante en general. Yo creo que en relación a los microcuentos, sí, porque es tan breve, es poca la narrativa que uno tiene, que si bien es cierto, la capacidad de interpretación de estos microcuentos deja a los lectores como con un aire de, pero ¿qué pasó? O sea, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué escribió eso? ¿Qué querrá decir con aquello? Y que presente esa información me parece como súper interesante, porque finalmente ahí está la explicación de por qué esta historia. Finalmente es así, ¿o no? Sí, ahora, ojo que esa explicación no es necesaria en lo absoluto, no Claro. tendría por qué existir, ¿sí? Por eso es que de los 100 cuentos, solamente algunos cuentos tienen esta explicación, ¿no? O este contexto, pero un microcuento tiene que sostenerse por sí mismo, entonces no necesita ningún tipo de explicación adicional, ¿sí? Por eso eso es importante decirlo. Sí. Fran, y bueno, ahora ya yéndonos a nuestro tema que nos convoca, que este concurso que tenemos como colegio, este concurso que lleva por título El Cid en 100 palabras y que está enfocado en cierta esta creación de microcuentos que no superen las 100 palabras y enfocado en aquellas vivencias, en aquellos recuerdos que tenemos. Y bueno, hay varias categorías en las que podemos indagar que yo creo que son súper interesantes porque no solamente pueden participar los estudiantes, como alumnos regulares, digámoslo de esa forma, sino que también pueden participar padres o apoderados, exalumnos, que ese tema me parece pero esencial porque a uno como exalumno de tal colegio, siempre tienes como recuerdo de tu colegio, de tus amigos, de todo lo Claro, que pasa, obvio. etcétera. Y también está esta categoría de que puedan participar los trabajadores del colegio, o sea, muchos que llevan muchos años también trabajando ahí y que han conocido como parte de esta evolución que ha tenido el colegio y bueno, varios cambios que han existido. Entonces se hace como esta convocatoria del concurso El Cita en 100 Palabras, que el objetivo principal es conmemorar los 50 años de nuestro colegio. Entonces la pregunta principal es, ¿cómo yo escribo un microcuento? ¿Cómo puedo escribir un microcuento frente a esta convocatoria que me hace un colegio? Quizás yo como alumno, yo como padre, yo como exalumno, trabajador, etcétera, eh, sobre qué puedo escribir, que ha sido una pregunta que a mí como profesora al menos me han hecho. Profe, sabe que no sé qué escribir, no sé cómo crear un microcuento. ¿Cómo tú lo podrías definir para poder ayudar a todas estas personas que también nos están ahí acompañando en la transmisión en vivo, eh, eh, para que ellos puedan participar de esta convocatoria? A ver, para hacer un resumen ejecutivo de esto, porque obviamente la explicación puede ser muy larga, pero en lo concreto, un microcuento, como decía hace muy poquito, un microcuento es la expresión mínima de una historia, es la forma más breve, más concisa de contar una historia. ¿Sí? Como les decía, un microcuento puede ser incluso una línea, ¿cierto? Pueden ser unas pocas palabras o puede ser un párrafo, ¿cierto? Pero generalmente es un tipo de texto muy, muy, muy breve, ¿sí? Entonces es la forma más breve que tenemos de poder contar una historia, ¿ya? Eso es importante. Y en lo que se tienen que fijar, ¿ya? Es que en en toda historia, sin importar su formato, microcuento, cuento, novela, obra de teatro, da lo mismo, guión de cine, ¿sí? En todas las historias, en toda historia, sin importar su formato, hay dos elementos que son la base de una historia, ¿ya? Dos elementos. Situación y giro. Esos dos son los dos elementos basales de cualquier tipo de historia en cualquier tipo de formato, ¿sí? Obviamente, a medida que se va complejizando el formato, se va complejizando esa situación y giro, ¿sí? Pero esos son los dos elementos mínimos, ¿sí? Por lo tanto, en un microcuento tiene que haber mínimo una situación y un giro, ¿ya?
¿De qué hablamos cuando hablamos de situación y giro? ¿O por qué les digo que situación y giro son los dos elementos basales de cualquier historia? Hay muchas formas de explicar qué es una historia, ¿ya? De hecho, es difícil explicar qué es una historia, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, en verdad, y depende del autor y qué sé yo. ¿Cómo yo lo explico? ¿Cómo yo te explico a ti qué es una historia? La forma en la que yo lo explico es lo siguiente. Una historia es una situación que cambia. Eso es una historia. Una situación que cambia, una situación que se mueve, una situación que tiene movimiento, ¿sí? Y por lo tanto nos da sensación de avance, nos da sensación de que va hacia algún lugar, ¿sí? Para que tengamos esa sensación de que estamos frente a algo que se mueve, a una situación que se mueve, necesitamos cambio, necesitamos un giro. Si una situación no se mueve, si una situación está estancada, sentimos que no avanzamos y por lo tanto sentimos que esto no va hacia algún lugar, es decir, esto no es una historia. Para que algo sea historia tiene que moverse, tiene que tener movimiento, ¿ya? Por eso es que el cambio es tan importante, los giros, ¿ya? Entonces, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Hasta absurdo, pero para que se entienda. Dos personas entrando a una cafetería a comprar un café, ¿no? Dos personas entran a una cafetería a comprar un café. Eso es una situación, ¿sí? Frente a una situación, los lectores en general se quedan con esta sensación de vacío, de, en buen chileno, y ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar? Tenemos, exacto, frente a una situación, solo una situación, frente a una situación, generalmente tenemos esta sensación de que no ha pasado nada todavía, ¿no? Esa es la sensación. Yo aquí soy muy enfática en el tema de las sensaciones porque el vínculo con el arte es emocional, ¿ya? Por lo tanto, las sensaciones son muy importantes. El lector no tiene que tener ningún conocimiento técnico para saber esto, ¿no? Es un conocimiento bastante inconsciente, bastante automático, ¿sí? Frente a una situación tenemos esta, como digo, sensación de que aquí no ha pasado nada todavía, como que ya, ¿y? ¿Sí? Pero en el minuto en el que nosotros le agregamos un cambio a esa situación, ya tenemos historia. Entonces, dos personas que entrando a una cafetería a comprar un café, eso es una situación. Pero dos personas entrando a una cafetería a comprar un café y de repente se cruzó una señora y les tiró el café encima. Eso es una historia. Una Ahí es el situación cambio. y un giro. Cuando la situación original cambia, estamos frente a una historia. Eso es la clave. Y esa es la clave de todas las historias, insisto, sin importar cuál sea su formato, pero sin duda es la clave principal del microcuento, porque como en el microcuento tenemos muy poquito espacio para contar una historia, para desarrollar una historia, no tenemos mucho tiempo ni para hacer descripciones grandes de escenario ni de personajes, no, es la forma más breve que tenemos de contar una historia. Entonces, ¿qué hacemos? Nos preocupamos, eminentemente nos preocupamos de que nuestra historia tenga una situación y un giro, es decir, que la situación que presentemos cambie de alguna manera. Eso es lo esencial, esa es la estructura esencial de un microcuento, ¿sí? Y eso, a toda la gente que nos está escuchando aquí, eso es lo único objetivable en un microcuento. Lo único que yo puedo medir objetivamente en un microcuento es eso, situación y giro. Esa es la única forma en la que yo tengo de medir esto es una historia, ¿sí? Y esto no es una historia, ¿sí? Por ejemplo, hay mucha gente que tiene esta confusión de que el microcuento es simplemente un texto breve, pero cualquier tipo de texto, ¿no? Y eso ha pasado mucho. Yo he sido jurado, por ejemplo, de concursos muchas veces, y que gente envía textos a un concurso de microcuentos, pero lo que envía son descripciones de escenarios, o es una reflexión sobre algo, o describe emociones sobre algo, etcétera, ¿sí? Y nada de eso es una historia. Para que sea historia, tiene que ser una situación que cambie, insisto, ¿sí? Entonces hay textos que están muy bien escritos, que están muy bonitos, muy buen uso del lenguaje y qué sé yo, pero si no es una situación y giro, no es historia.
por lo tanto no es un microcuento. Ujú. ¿Sí? Fran, Como digo, eso es lo esencial, sí. dice, si es un relato, ¿eso no sería necesario? Escriben por ahí. ¿Cómo? Dice, qué difícil igual. Si es un relato, ¿eso no sería necesario? Ese giro ¿Cómo si quizás es un relato? No le entendí, no te entendí, Mita. si nos puede No explicar. entendí qué me quieres decir. Si es un relato, ¿cómo si es un relato? Todo es un relato, pues, un microcuento es un relato. Ujú. Todo es un relato. Todas las historias son relatos. Entonces no te entiendo. Lo del No te giro, entiendo. ahí escribió. Eso no sería necesario, lo del giro. ¿Cómo? ¿Qué no sería necesario? Ah, no entiendo. Siempre es necesario. En toda historia es necesario el giro. Insisto, vuelvo a decir esto. Todas las historias, todas, sin importar su formato, no importa que sean microcuento, cuento, novela, da lo mismo que formatos sean. Todas las historias en su base son situación y giro. Una novela, por ejemplo, es una consecución infinita de situación y giro, situación, giro, situación, giro, situación, giro, situación, giro. Eso es Por una novela. supuesto. ¿Sí? El- en un microcuento, como es un textito muy pequeño, no alcanzamos a tener situación, giro, situación, giro. No. En general, los microcuentos son, por ejemplo, una situación, un giro y una nueva situación. Por ejemplo. O, como digo, a lo más en un microcuento nos encontramos con una situación y un giro, o dos situaciones y un giro, a lo más, ¿sí? Pero por eso es que es tan breve, ¿sí? Pero insisto, para que sea una historia, el lector tiene que quedarse con la sensación de que algo sucedió. Ah, aquí pasó algo, ¿sí? Y para que uno tenga esa sensación de que, aquí pasó algo, esa sensación la dan los giros, la dan los cambios, los giros a las situaciones. Algo iba de esta manera y algo pasó que ya dejó de ser de esa manera y ahora es de otra manera. Ujú. ¿Sí? Entonces, insisto que esto da, obviamente, es para mucho más largo, ¿no? Todas estas explicaciones, porque obviamente hay distintos tipos de giros, hay giros que son calculados, hay giros que son sorpresivos, obviamente hay distintos tipos de giros. Pero de verdad lo más importante es entender que para que sea una historia, para que sea un microcuento, uno tiene que tener, como digo, la sensación de que algo sucedió aquí. Entonces, una mera reflexión sobre algo no es una historia. Una mera descripción sobre un escenario no es una historia, Ujú. ¿no? No es un microcuento si me relatas todo lo qué sé yo, el cariño que le tienes a los profesores de tu colegio. Insisto, esto de verdad que es infalible, chicos, toda la gente que me está escuchando, esto es infalible. Si después de leer el texto ustedes se quedan con la sensación de, ya ahí, entonces no es una historia. Ujú. Es súper Estamos- fácil. Si uno se estamos- queda con ese vacío, no es una historia. sí, preguntaban por ahí si es que debía tener desenlace el microcuento. No, para nada. Puede perfectamente quedar abierto. Insisto, lo único importante es que sea una situación que cambia. No necesariamente tiene que tener desenlace. Ujú. Para Y nada. también su carácter interpretativo, ¿no? Lógico, porque queda muy abierto. Es lectura activa. Por eso me gustan tanto el microcuento. Porque uno como lector tiene que llenar todos los otros vacíos. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Y por qué? ¿No? Por eso es lectura activa. Y es tan bacán, ¿sí? Porque deja muchos espacios que uno tiene que llenar como lector, ¿sí? Entonces, por supuesto que el microcuento no necesariamente tiene que tener un desenlace, claro que no. Ujú. Obvio que no, puede quedar a mi imaginación qué pasó después, ¿sí? Ahora, obviamente, hay muchas formas de crear microcuento sin necesidad de desenlace. En el fondo, cuando digo que no necesita desenlace, no quiere decir que un microcuento no tenga que entenderse, ¿no? Obviamente tiene que tener sentido, ¿sí? Por ejemplo, no sé, insisto, voy a seguir con los ejemplos absurdos, pero es para que pero es para que se No, entienda, ¿ya? está bien. Por ejemplo, no sé, resulta que la situación es que yo estoy, ¿no? Hablando contigo en un live, ¿no? Estamos haciendo un live en Instagram hablando sobre microcuentos, ¿sí? Esa es la situación. Ujú. Todavía no es historia. Para que sea historia, esta situación tiene que cambiar, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos a añadir un cambio. Estoy en un live en Instagram hablando sobre microcuentos y de repente mi perro se pone a ladrar.
giro. Cambió mi situación, porque cambió mi atención, pasó otra cosa, pasó algo, ¿sí? Ahora recién tengo la sensación de, algo está pasando, ¿sí? Ujú, Empezó a ladrar mi perro, cambió la situación. Ya, pero, ujú. ¿sí? Y, Toda situación que cambia se transforma en una situación nueva. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, obviamente me tienes que contar, en ese microcuento, me tienes que contar cuál es la situación nueva después del cambio. Tenías una situación originalmente, esa situación cambió de alguna manera, bueno, ¿cómo quedó la situación después del cambio? Eso es un microcuento. Entonces yo obviamente tengo que contar algo de, o por qué estaba ladrando mi perro, o qué pasó después del ladrido, o qué hice yo después del ladrido de mi perro. Algo me tenéis que contar porque si no obviamente queda colgado, ¿no? Por eso, situación original, cambio la situación, situación nueva. Eso es un microcuento. Fran, ¿y cómo trabajar el límite, en este caso de las 100 palabras, que yo creo que para muchos es un tema? Como primero saber, ¿cierto?, qué es lo que voy a narrar, pero después darme cuenta que tengo un límite. ¿Cómo yo como escritor lo puedo trabajar y poder como instaurarlo en este trabajo del microcuento que voy a hacer? Va muy de la mano con lo que te acabo de decir. En el minuto en el que tú entiendes la estructura de un microcuento, en la que tú entiendes qué necesita tu cuento para que sea una historia, las palabras no son obstáculo, po, para nada. En el fondo, sabiendo que lo que tienes que hacer es situación, giro, situación nueva, tú puedes perfectamente escribir un microcuento en 3 líneas. Entonces, las limitantes de las 100 páginas no es una limitante. Para quienes las 100 palabras es una limitante, es para alguien que no sabe escribir un microcuento. Para alguien que no sabe cómo crear una historia, obviamente 100 palabras es una limitante porque uno siente que está como constreñido y ¿cómo lo hago si resulta que las historias son largas? Estamos acostumbrados a los cuentos, las novelas. Estamos acostumbrados a que las historias se desarrollan en mucho tiempo, ¿sí? Por eso es que tenemos esta sensación de que las 100 palabras nos limitan. Pero no nos limitan, es un tremendo desafío, tómenselo como un juego, ¿no? Por eso les cuento que es tan importante esto de entender de que un microcuento es situación, giro, situación, ¿sí? Entendiendo eso, uno realmente puede escribir un microcuento en poquísimas palabras y las 100 palabras no es una limitante realmente. Yo creo que también hay que poner como mucha atención a no estar como contando las palabras, sino que escribirlo como, como tal, porque muchos tienden a ir contando una por una y decir como ya, me falta esto, voy a hacerlo así. Y eso también es como un peso más o un trabajo extra al momento de escribir un relato tan corto. En ese sentido, esa es una buena perspectiva. En ese sentido, es mucho mejor escribir con la mayor libertad posible, sabiendo, teniendo muy claro que uno tiene que ser muy breve, ¿ya? Pero escribiendo como con cierta libertad. Y una vez que está desarrollado esto, ¿no? Una vez que yo veo que efectivamente relaté algo que es situación, giro, situación, lo tengo ahí recién uno puede empezar como a autoeditarse para poder llegar a las 100 palabras, ¿sí? Pero sobre todo al comienzo, cuando uno no tiene mucha experiencia en esto para nada, o cuando no tiene, no necesariamente tienes, qué sé yo, técnica literaria, ni has hecho ningún taller, ni mucho menos, no tendrías por qué, ¿sí? Eso de estar contando las palabras es pura ansiedad. Al final es más angustia que nada, ¿sí? No lo hagan, ¿sí? Es preferible saber que tu texto tiene que ser muy, muy breve, eso obviamente tú ya lo sabes, y después de escribirlo, ahí de a poco lo vas ajustando a las palabras que tiene que ser. Sí, pero no lo hagan al comienzo así como contando cada palabra porque al final, no, probablemente no les va a resultar. O les va a resultar, pero puede ser que sea una experiencia más estresante que nada. Entonces, ¿de para qué? Pues si la idea es pasarlo bien, ¿no? Sí. Y Obvio. preguntaban también si es que era lo mismo un microcuento que un relato breve. No es lo mismo, por supuesto que no. No, o sea, en el fondo un relato breve puede ser tanto un microcuento como un cuento, por ejemplo. Hay cuentos que tienen 3 páginas, hay cuentos que tienen 20 páginas. Ujú, Ambos son considerados relatos breves. Los microcuentos también son relatos breves. ¿Sí? Relato breve es como una categoría bien amplia, por así decirlo, donde caben varios formatos. ujú. Fran, bueno, ¿cómo poder trabajar esta creación de un microcuento?
enfocándonos en este concurso, pero a través de la memoria individual, esta identidad que nos une también a nosotros como colegio, porque todos tenemos algo que decir del colegio, y también a través de la identidad. ¿Cómo tú nos podrías como guiar un poquitito y aconsejar frente a ese trabajo de la memoria, tanto individual como colectiva, que también estamos ahí compartiendo? Y No sé, no sé si entendí, no sé si entendí mucho tu pregunta, pero a ver, a ver. Creo que para mí es muy importante que, a pesar de que este concurso obviamente tiene un espacio delimitante que es obviamente el CIT, ¿cierto? El colegio integrado y tus recuerdos del colegio y tus experiencias en el colegio y por supuesto, ¿no? Eso ya hace que uno tenga que moverse en cierto límite de cosas, ¿no? No es contar cualquier cosa, sino que está obviamente en este cerco, ¿sí? Dicho eso, es muy importante que todas las personas que participen se sientan en la libertad de contar lo que quieran, ¿no? En el fondo no necesariamente tiene que ser, no necesariamente tiene que ser una alegoría sobre algo, ¿no? A lo mejor lo que quieres relatar es algo que te pasó que fue triste, por ejemplo, o a lo mejor es algo nostálgico, o qué sé yo, ¿sí? En el fondo siento que en ese sentido la literatura tiene que ser lo más libre posible, tiene que ser una expresión súper libre. Entonces, es muy difícil para mí poder decirle a alguien qué tiene que escribir, ¿no? ¿En qué tema tienes que enfocar? Es como que depende mucho de tipo, ¿no? Porque obviamente la experiencia que tiene un profesor sobre el colegio integrado es muy distinta a la que tiene un alumno, es muy distinta a la que tiene un administrativo, obviamente es muy distinta a la que tiene un exalumno porque ya ve todo con cierta perspectiva, ¿sí? Entonces, por supuesto que ahí van a surgir historias súper disímiles, ¿sí? Yo creo que ustedes deberían, de alguna manera, celebrar esa diversidad de historias, de miradas, ¿sí? sí, Y de ahí, obviamente, hay muchos tipos de identidad. sí, no solo como de historias de recuerdos, sino que también puede ser enfocado a sueños, o sea, con una mirada un poco más futura, Pero contando lógico, no solo la parte de la realidad, sino que también de la ficción, o sea, el lógico, o sea, enfoque, pero podemos como considerar varias aristas, yo creo, Es que esa es la idea, experimenten, jueguen, ¿sí? Puede ser que a lo mejor lo que quieran hacer es relatar un momento como fantástico dentro del colegio, ¿no? Y que llegó un unicornio, entonces me subí al unicornio y llegué a la cafetería y me robé no sé qué, ¿no? Oye, ¿por qué no? Sí, jueguen con las posibilidades, por supuesto que sí, no necesariamente tienen que ser relatos tan realistas, puede que no lo sean, ¿sí? La literatura es libre en ese sentido, ¿sí? Yo insisto que lo único realmente objetivable en esto, porque todo lo demás es subjetivable, subjetivo, lo único realmente objetivable aquí es la estructura de la historia. ¿Sí? Por eso es que eso es lo que yo comparto con ustedes. En el fondo, ¿qué es lo que hace que un microcuento sea una historia? ¿Qué hace eso? Es si tu microcuento tiene los elementos indispensables que debe tener una historia. En este caso, situación, giro. Si tiene eso, ya es una historia, listo, estamos. Todo lo demás es subjetivo al jurado que vaya a leer ese cuento. ¿Sí? Porque es imposible decir, es que ¿cómo hago que un cuento sea bueno? Eso no existe. claro. No existen los cuentos buenos y los cuentos malos. Solo existen los cuentos que te gustan y los que no te gustan. Lo Y de mismo ahí, ocurre para el jurado. claro, ¿Sí? esa perspectiva que tengan las personas que van a estar encargadas de poder trabajarlo, o sea, Exacto, el punto de vista, el ánimo que tengan el día que están premiando, su hoy momento. depende de tantas cosas, depende de tantos factores, ¿sí? Por eso es que en el arte no es objetivable, es imposible objetivarlo, ¿sí? Porque es subjetivo, ¿sí? Claro. Entonces, no existe esto de, cómo hacer un cuento bueno. Lo de bueno y malo, como te digo, en el arte no existe, solamente existe lo que me gusta y lo que no me gusta. ¿Qué sí es objetivable? Yo sí te puedo decir cuando un cuento es coherente o no, cuando un cuento es verosímil o no, cuando tiene sentido o no. Eso sí es objetivable porque eso tiene que ver con la estructura, ¿sí? Por eso es que la estructura es lo único que se puede enseñar.
Lo único que yo le enseño, yo formo novelistas, ¿sí? Entonces, cuando yo les enseño a escribir novela, lo único que yo les enseño, lo único que yo puedo enseñarles es la estructura. Cómo estructurar la creación literaria, ¿no? Cómo realizar construcción narrativa. Eso es lo único que yo puedo enseñar, porque en todo lo demás yo no tengo pito que tocar. ¿Sí? En el arte lo fundamental es tu voz, tu mirada sobre el mundo, las palabras que escoges, las imágenes que quieres poner, las emociones que quieres provocar, y todo eso depende de ti, todo eso es personal. Entonces, no, es que yo quiero que se asusten con mi microcuento. Fantástico. Ah, no, no, pero yo no quiero eso, yo quiero que lloren que se emocionen con mi microcuento. Fantástico. Ah, ya, pero ¿cuál de los dos es mejor? Los dos. ¿No? Lógicamente la perspectiva que tengan los lectores, porque uno como escritor puede tener un objetivo, pero en el lector quizás no, en unos causa eso, en otros no, entonces ahí está como Exacto. de... Por eso es que si se fijan en este concurso que es tan popular, ¿cierto? Tan masivo, que es Ciudad en 100 palabras, ¿cierto? Que ya existe Santiago en 100 palabras, Valparaíso en 100 palabras, Concepción en 100 palabras, Magallanes en 100 palabras, esos, exactamente, ¿sí? Lo de la Fundación Plagio. Si se fijan, cada vez que se premian los microcuentos de ese concurso, siempre están los premios del jurado, ¿cierto? Que es los primeros lugares, mención honrosa, no sé qué, pero siempre está el premio del público. Obvio, porque el público tiene una apreciación distinta al jurado, y es muy importante tratar de abarcar la mayor cantidad de miradas, ¿sí? Entonces puede ser que para el jurado, por distintas razones, este y este son los mejores cuentos, pero puede ser que para el público, por lo que provoca ese microcuento, por lo que sea, resulta que no, resulta que en verdad el mejor microcuento es este otro. ¿Sí? Entonces, por eso es que es tan importante que uno sea lo más auténtico posible al momento de escribir. Sí. Escribe lo que realmente quieres escribir, escribe lo que realmente resuena en ti, no creas que hay una receta mágica. Ah, es que si escribo de esta manera, entonces lo más probable es que si escribo sobre este tema, entonces yo creo que voy a ganar el concurso. Es mucho mejor que escribas de aquellos temas, de aquellas situaciones que realmente resuenen contigo. De verdad que sí, yo creo que esa es la mejor manera, ¿ya? De abordar esto, de qué es lo que te apasiona, cuáles son tus mejores recuerdos sobre el colegio, cuáles son tus peores recuerdos sobre el colegio, cuáles son aquellas cosas que quieres contar. Habla desde ahí, ¿sí? El arte tiene que ser visceral para que realmente funcione, para que realmente sea atractivo para otros, ¿sí? Y eso va a ser atractivo para el jurado también, sin duda, sin duda. Así que sean, como digo, genuinos con lo que quieran contar. Fran, nos preguntaban por ahí si había algún autor juvenil que nos pudiese recomendar que se especializara en microcuentos. Nos quedan 2 minutos. Vamos. Yo no sé si hay algún autor que se especialice en microcuentos. Sí conozco un montón de autores que han escrito microcuentos, ¿sí? En general, ¿ya? Hay uno que me gusta mucho, que es Fernando Iwasaki. Búsquenlo, es peruano. Tiene un libro que se llama Ajuar Funerario y que es maravilloso, maravilloso sus microcuentos. Él ha escrito novela, él es periodista, ha escrito un montón de cosas, pero tiene este libro en específico que se llama Ajuar Funerario y que son puros microcuentos y que son buenísimos. Fernando Iwasaki, peruano, un grande. A buscar. Vamos a anotarlo de ahí en el live que va a quedar guardadito para que lo puedan recordar. Fran, nos queda casi 1 minuto de la transmisión. Bueno, en primer lugar, agradecerte un montón por tu tiempo, por tu disposición, agradecer a todos los que nos acompañaron en la transmisión en vivo, invitarlos también a que puedan participar Sí, participen. Esta convocatoria. Si tú nos pudieses decir en qué plataformas te podemos encontrar para que puedan visitar ahí tu página. Sí, claro, fransolar.com, ahí está todo lo que yo hago, están todos mis libros. Hay hartos de mis libros que los pueden acceder gratuitamente a ellos a través de la Biblioteca Pública Digital, bpdigital.cl. Aprovechen la biblioteca, es una biblioteca pública maravillosa que tenemos a disposición todos los chilenos. Ahí hay varios de mis libros. Está este libro, 100 días escribiendo, está ahí.
Así que vayan a leerlo si quieren. para que se tenga una idea de cómo poder comenzar, ¿cierto?, este proceso de escritor. Así que tenemos hasta el 30 de septiembre es la convocatoria y ahí vamos a estar esperando los cuentos de los que se motiven a participar. Eso, Eh, participen, participen. y Francisca, muchas gracias por tu tiempo, un De abrazo muy grande, nada. que estés muy bien.